Desarrollo histórico de la cartografía. Los pueblos primitivos que vivían nómadas como guerreros, cazadores, pescadores, tenían que saber cómo moverse, por lo tanto, tenían la necesidad de comunicarse o hacia qué dirección o distancia trasladarse. Así nacieron los primeros mapas. El mapa más antiguo que se conoce, se descubrió en las ruinas de la ciudad de Gazur en la Mesopotamia. Son muy conocidas las cartas elaboradas por los nativos de las Islas Marshall, que están representadas por conchas, en enrejado de fibras de palma. En América los aztecas tenían artesanos, tlacuilos, que elaboraban los códices donde registraban sus viajes o rutas. Cartografía griega. En Grecia fueron los sabios cosmógrafos, astrónomos y matemáticos los que establecieron las primeras directrices para la representación científica de la superficie terrestre. El más destacado fue Eratóstenes, que dividió a la Tierra en meridianos y paralelos. Se cree que el primer mapa del mundo conocido fue realizado en el siglo VI a.C. por el filósofo griego Anaximandro. Tenía forma circular y mostraba el mundo conocido agrupado en torno al mar Egeo y rodeado por el océano. Tales de Mileto llegó a representar a la Tierra en un globo, donde según se ubicaba al Tártaro en el interior del globo, en donde los geólogos ubicaron el núcleo central incandescente, una coincidencia curiosa. Escuela jónica. El fundador fue Tales de Mileto, primer filósofo que fundó la ciencia del cosmos estudiando la Tierra, intentando representarla en mapas circulares. Esta escuela consideró a la Tierra plana y circular, como un disco flotando entre las aguas en posición fija cubierta por el Sol, la Luna y los planetas giraban a su alrededor. Tales recorrió todo el mundo conocido poniéndose en contacto con los sabios de cada lugar. En Egipto, entre otras cosas, conoció la geometría, la agricultura, etc. Logró explicar, por ejemplo, que los eclipses eran una interposición de la Luna entre la Tierra y el Sol. Calculó la altura de las pirámides, midiendo la sombra que ellos proyectaban. Los griegos admitieron la forma esférica de la Tierra, con sus polos, su ecuador y sus trópicos. Introdujeron nuestro sistema de longitudes y latitudes, construyeron las primeras proyecciones y calcularon el tamaño de nuestro planeta. Claudio Ptolomeo de Alejandría. Su famosa Geografía se compone de 8 volúmenes. Los libros 2 al 7 contienen una relación de unos 8000 nombres de lugares con latitudes y longitudes para determinar su posición. Pero el volumen más importante es el 8, que contiene el estudio sobre los principios de la cartografía, de las proyecciones y de los métodos de observación astronómica. El mapa de Ptolomeo que conocemos actualmente es la obra de los bizantinos del siglo XI, según Bagrov. Cartografía romana. No se nota ese avance de la cartografía aquí, pero hay que distinguir el mapamundi, que sigue el modelo circular jónico y que fue común en la Edad Antigua. La tabla de Peutinger es una muestra de la cartografía romana. Para representar al mundo entero volvieron al mapa de disco de los geógrafos jónicos. La cartografía de la Edad Media, para el contenido puramente geográfico de sus mapas, volvió a utilizar el mapamundi circular romano, pero modificado se le conocía con el nombre de mapa de Ten-Lao. En él, Asia ocupaba la mitad superior de la O, Europa y África a medias en la parte inferior, Jerusalén estaba en el centro. Cartografía árabe. Los navegantes árabes realizaron y utilizaron cartas geográficas de gran exactitud. La gran figura será Edrisi, que usó como principal fuente el trabajo de Ptolomeo y realizó un mapa del mundo en 1154. Los mapas portulanos. El interés por buscar nuevas rutas de comercio, que despertó en los grandes reinos cristianos como España y Portugal, hizo que se financiaran grandes empresas marítimas. Surgen así los portulanos. Estos navegantes anotaban los rumbos y las distancias entre los puertos. Entre estos navegantes mediterráneos destacaban los mallorquines. A partir de la introducción del uso de la brújula en el Mediterráneo y del desarrollo del astrolabio, estas notas adquirieron una precisión cada vez mayor y comenzaron a redactarse libros en los que se detallaban los rumbos y las distancias. Trasladando los datos de estos libros a pergaminos y uniendo los distintos puntos entre sí, se trazaron las primeras cartas náuticas. No tenían coordenadas, pero se trazaban a escala, que permitía indicar las distancias entre los distintos puertos en leguas marinas. Sobresalen la carta pisana, donde se representan por primera vez las Islas Canarias, y el Atlas catalán de Abraham Cresques. Se considera que el mapa realizado en 1507 por Martín Waldseemüller fue el primero en designar con el nombre de América a las tierras transatlánticas recién descubiertas. El nombre de América es en honor a Américo Vespucio. El mapa de Waldseemüller fue de los primeros en el que se separaban con claridad Norteamérica y Sudamérica de Asia. En 1570, Abraham Ortelius publicó el primer atlas moderno, el cartógrafo Gerardus Mercator. En 1554 se hizo internacionalmente famoso por un gran mapa de Europa. En un mapamundi del año 1569 utilizó un sistema de proyección.
Se trata de un sistema de paralelos horizontales y meridianos verticales. Esta característica permitió encontrar el ángulo de ruta a los navegantes. El geógrafo francés Guillermo Delisle publicó en 1700 un mapamundi que situaba en su lugar y con dimensiones correctas las regiones orientales del antiguo continente. Jean-Baptiste Bourguignon-Danville, a los 22 años se dio a conocer por una serie de mapas de Francia. La Academia de las Ciencias de Francia trabaja en perfeccionar la geografía astronómica y enviaba a viajeros a diferentes partes del globo para determinar la latitud y la longitud de algunas posiciones del Mediterráneo. Otros se dirigieron a Laponia y al Perú para medir 2 arcos de meridiano, así se comprobó la exactitud de la teoría newtoniana acerca del achatamiento del globo terrestre. Posteriormente Cassini de Turi concibió una proyección cartográfica que lleva su nombre. Hacia finales del siglo XVIII fue cuando un gran número de países europeos comenzó a emprender estudios topográficos detallados a nivel nacional. El mapa topográfico completo de Francia se publicó en 1793, con una forma más o menos cuadrada. Mas nos hicieron igual. En el siglo XX, la cartografía ha experimentado una serie de importantes innovaciones. La fotografía aérea se desarrolló durante la Primera Guerra Mundial y se utilizó, de forma más generalizada, en la elaboración de mapas durante la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos lanzaron en 1966 el satélite Pageos y en 1970 con los 3 satélites Landsat están realizando estudios geodésicos completos de la superficie terrestre por medio de equipos fotográficos de alta resolución.